El deber de reprender el pecado. Vamos a la parte 8, destacando el móvil más importante desde el primer video. Es un deseo de que la sangre de las almas no manche mis vestiduras. Si eso llega a acontecer conmigo, obviamente que me voy a perder. Muy bien, y continuando, ¿dónde íbamos? La última frase que habíamos leído dice, sean todos nuestros esfuerzos para recobrarlo. Enfatizo nuevamente, todo esto Dios lo estableció para restaurar, para salvar. Para tratar las heridas del alma se necesita el tacto más delicado, la más fina sensibilidad. Si somos espirituales, si somos hijos de Dios, si Dios está viviendo en nosotros, el amor está viviendo en mí y en ti, porque Dios es amor. Y es obvio que si es así, vamos a tener ese tacto tan delicado y esa sensibilidad tan fina. Estamos tratando asuntos eternos. Lo único que puede valernos en esto es el amor que fluye del que sufrió en el Calvario. El Señor nos llamó para ser canales de ese amor, para salvar, para restaurar. Con ternura compasiva, trate el hermano con el hermano. La versión original en inglés dice, let brother deal with brother. En realidad, parafraseando, esto significaría, lidie el hermano que desea restaurar al otro hermano, lidie con él en estos parámetros, sabiendo que si tiene éxito, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Aquí una vez más se confirma que este primer esfuerzo debe ser hecho solos, tú y él solos. Muy bien, pero aún este esfuerzo puede ser inútil. Entonces dijo Jesús, toma aún contigo a uno o dos. Muy bien, un detalle muy delicado. Dependiendo de qué asunto sea el que se va a tratar, es muy importante, pero muy importante, que en asuntos morales que tienen que ver con moral, con la moral, debe ir hombre con hombre y mujer con mujer. Eso está obvio, eso está tácito. Muy bien. Ahora dice Jesús, toma aún contigo uno o dos. Voy a leer lo que el Espíritu de Profecía dice al respecto. Puede ser que su influencia unida prevalezca donde la del primero no tuvo éxito. Usted fue con el hermano, se arrodilló, oró con él, derramó lágrimas en su entrevista, pero él demostró un espíritu de resistencia, un espíritu rebelde, de obstinación o cualquier otra cosa que evidentemente demuestran o demostraron que rechazó la amonestación, pues solamente en ese caso se puede seguir a este segundo paso. Dijo Jesús, toma aún contigo uno o dos. Puede ser que su influencia, el Espíritu Santo nos guiará para hacer este segundo paso. Puede ser que su influencia
salvífica, obviamente, llenos de amor, llenos del Espíritu Santo, unida, prevalezca donde la influencia del primero no tuvo éxito. No siendo partes en la dificultad, habrá más probabilidad de que obren imparcialmente. Y este hecho dará a su consejo mayor peso para el que yerra. Bueno, yo quiero que usted saque sus propias conclusiones respecto a esta declaración, no siendo partes en la dificultad. Si es un asunto que involucró a más de uno, obviamente que usted no debe seguir este segundo paso llevando a alguno de aquellos que está involucrado en el asunto. Eso es tácito en lo que acabo de leer. La imparcialidad, obviamente, tiene que ser garantizada. Ahora vamos para el tercer paso, dice Jesús. Bueno, recordemos, si al haber dado ese segundo paso se llevó uno o dos testigos, generalmente son los ancianos, se logró restaurarlo. Aquí dice Jesús, si no quiere escucharlos, o sea, si rechazó, fue rebelde aún en este segundo paso, fue obstinado. Si no quiere escucharlos, entonces, pero no antes, se debe presentar el asunto a todo el cuerpo de creyentes. Así es que tengo que volver al tercer paso. Dice Jesús, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Acerca de esto, vuelvo y repito lo que dice el testimonio de Jesús. Si no quiere escucharlos, entonces, pero no antes, se debe presentar el asunto a todo el cuerpo de creyentes. Obviamente está hablando de los miembros de la iglesia a la cual él pertenece, miembros bautizados. Aquí está bien claro, únanse los miembros de la iglesia a la cual él pertenece como representantes de Cristo en oración y súplica. Aquí no dice tomen piedras y apedréenlo. Aquí dice, únanse los miembros de la iglesia como representantes de Cristo en oración y súplica. En realidad, en el original en inglés hay más una palabrita. En realidad dice loving entreaty. Y esa palabrita significa súplica amorosa, para que el ofensor sea restaurado. El Espíritu Santo hablará por medio de sus siervos, suplicando al descarriado que vuelva a Dios. Y aquí en el deseado de todas las gentes, cita a 2 Corintios 5:20. El apóstol Pablo, hablando por inspiración, dice, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora vamos a pensar un poquitito. Si Jesús nos dio un cuarto paso con estas palabras, y si no oyere a la iglesia, obviamente este hermano dijo no me interesa lo que ustedes digan, no le hago caso a lo que ustedes están haciendo, rechazo esas súplicas de amor, unos orando, otros llorando, otros gimiendo y clamando, y él dice no. Jesús continúa usando el singular. Dice Jesús, tenle por gentil y publicano. Vamos a pensar en la parte buena de las instrucciones de Jesús.
o mejor en el resultado, perdón, me expresé mal, en el resultado bueno. Todo esto es para restaurar. Si él, viendo el amor de los hermanos, viendo el llanto de algunos, viendo las lágrimas de otros, viendo en su lenguaje corporal amor, misericordia, compasión, y se restauró, amén. Suspiramos aliviados. Se restauró, se recobró, se arrepintió, volvió a Jesús, volvió a Jesús. Ahora, si no hizo eso, dice el espíritu de profecía, el que rechaza este esfuerzo, la palabra original en inglés es overture y traduce propuesta o proposición. El que rechaza esta propuesta, esta proposición hecha en oración, en súplica, súplica amorosa, conjunto de los hermanos unidos, los miembros bautizados de la iglesia, en su favor, ha roto el vínculo que le unía a Cristo. Él mismo fue el que rompió ese vínculo. Y así Él se ha separado de la comunión de la iglesia. Él usó su libre albedrío, su libre escogencia, la libertad que Dios le dio para escoger. Y vuelvo y lo repito, y así se ha separado Él de la comunión de la iglesia. Fue su elección. Qué importante declarar y esclarecer esto. Desde entonces, dijo Jesús, tenle por étnico y publicano. Muy bien. Allí se pasa al lamentable momento en que se le dice, los que hemos estado en juntas de iglesia, se le dice a este hermano, en este momento vamos a hacer la remoción de su nombre. Y aquí hay una diferencia entre llevarlo a la junta de la iglesia y a llevarlo frente a todos los hermanos. Tenemos un manual de iglesia que fue aprobado en sesión, en el quinquenio que se hace, que es la sesión de la conferencia general a cada 5 años. Muy bien. Y allí se nos indica en el manual de iglesia, que fue aprobado en uno de esos quinquenios, específicamente este detalle, de que esto se hace únicamente ante la junta de la iglesia. Muy bien. Y sigue diciendo aquí, bueno, él fue cortado, se pasó por un proceso de remoción. Pero sigue diciendo el testimonio de Jesús en el deseado de todas las gentes, no se le ha de considerar como separado de la misericordia de Dios. Sigo leyendo. No lo han de despreciar ni descuidar los que antes eran sus hermanos, sino que lo han de tratar con ternura y compasión como una de las ovejas perdidas a las que Cristo está procurando todavía traer a su redil. ¿Recordamos cómo comenzó todo esto? ¿Recuerdan? Si alguno de estos pequeñuelos fuese vencido y obrase mal contra nosotros, ¿es nuestro deber procurar su restauración? Y se nos dice que Jesús dice, ¿qué os parece? Si tuviese algún hombre 100 ovejas y se descarriase una de ellas, ¿no iría por los montes, dejar las 99 y lo haría para buscar la que se había descarriado? Y si así aconteciese al hallarla, de cierto os digo, que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron.
Si se llegó a ese extremo, tenemos que recordar que Él, cuando tenía su nombre inscrito allí en el libro de la iglesia, Él fue nuestro hermano, legalmente hablando, porque un día fue bautizado y su nombre fue colocado en el libro de la iglesia. No lo debemos negligenciar, abandonar, descuidar, de ninguna manera. Ahora dice, recuerde por qué, porque debemos considerarlo como una de las ovejas perdidas a las cuales Cristo está tratando de regresar a su redil. La instrucción de Cristo en cuanto al trato con los que yerran, repite en forma más específica la enseñanza dada a Israel por Moisés. Y se cita Levítico 19:10, dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. En el deseado se cita la versión moderna, aquí yo estoy citando la Biblia al día. Bueno, esto ya estaba establecido desde Levítico 19:17. No alimentes odios secretos contra tu hermano por un error, una falta, un pecado, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Vamos a ver qué quiere decir en el deseado de todas las gentes al respecto de este detalle. Dice, es decir, que si uno descuida el deber que Cristo ordenó en cuanto a restaurar, ese es el título de toda esta serie, a quienes están en error y pecado, se hace partícipe del pecado. Ya lo habíamos visto antes, aquí se está reconfirmando. Somos tan responsables de los males que podríamos haber detenido como si los hubiésemos cometido nosotros mismos. Muy bien, y aquí hacemos una pausa. Yo no quiero una vez más, y espero que tú tampoco, que tus vestiduras lleguen a ser manchadas con la sangre de las almas de tu hermano. No, yo no quiero eso. Y aquí hacemos una pausa y ya viene la última parte de esta serie. Que el Señor te guarde. Ya regresamos.